Gracias esta tarde por este tiempo en donde nos has permitido animarnos, exhortarnos, Señor, al amor y a las buenas obras. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, de los que nos visitan, Señor, de los que estuvieron con nosotros, de los que estuvieron sirviendo los alimentos, de los que sirvieron en la preparación. Gracias, Padre Santo, porque podemos disfrutar de ello esta tarde, ser bendecidos en tu iglesia, Señor, con su servicio, con las pláticas de nuestros hermanos. Muchas gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Padre, gracias te damos ahora porque podemos apartar un tiempo para seguir estudiando tu palabra, Señor, renovando nuestras mentes. Padre, como orábamos en la mañana, nuestro anhelo es seguir siendo conformados a Cristo, seguir siendo entendidos de tu voluntad. Y Padre, queremos someter nuestros pensamientos, nuestra voluntad y todo lo que somos a ti y a tu palabra, Señor. Te pedimos esta tarde, por favor, que bendigas este breve estudio, Señor, que nos ayudes a que nuestra mente pueda estar, Señor, tu palabra y podamos con mansedumbre recibirla y a su tiempo, Señor, dar defensa de la verdad, Señor, dar defensa, Señor, de aquella verdad en la que hemos creído y que nos has entregado, Señor. Padre, por favor, bendice el estudio de tu palabra, Señor. Capacítame, capacita a mis hermanos, Señor, en quizás cansancio, en el sueño que pudiera venir a ellos. Capacítalos, Señor, para que puedan estar atentos. Y Padre, permite que podamos aprovechar bien este tiempo. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la familia. En la ocasión pasada traje para ustedes la importancia de este estudio. Como les he mencionado, voy a tratar de estar pasando varias lecciones con respecto al tema de la familia eh, y pedirle al Señor que Él nos ayude a poder seguir renovando nuestras mentes con respecto a qué es la familia, qué implica, cuál es su fundamento, cómo está estructurada, cuáles son nuestros roles, qué es lo que el Señor espera, etcétera. Quiero serles honesto, a medida que estudio más el tema, más veo la necesidad de que al menos una vez por mes podamos juntos aprender, hermanos. Yo estoy aprendiendo esto juntamente con ustedes. Yo estudio esto, aprendo muchas cosas y las traigo para compartir con ustedes, con la intención de que podamos ser equipados juntos para vivir en este mundo de manera que glorifiquemos a nuestro Dios. Y quiero serles también honesto, a medida que soy expuesto a los pensamientos que muchos hermanos han escrito al respecto de esto, hay mucha incomodidad en mí, porque ciertamente las cosas que yo he aprendido, las cosas que veo, muchas veces no se conforman a lo que el Señor ha dicho ni a lo que la iglesia ha buscado. En este tiempo, la familia ha sido, como en otros tiempos, bastantemente afectada y no es una coincidencia. Hay una intencionalidad, voy a decirlo, no lo malinterpreten, una intencionalidad diabólica en esto. Hay una intencionalidad en la corriente de este mundo en destruir lo que el Señor ha establecido. Y tiene toda una razón fundamentada en Cristo. Entonces, de ahí, hermanos, que hoy voy a dar un breve fundamento de lo que es la familia para posteriormente empezar a entender cada uno de los elementos de la familia y poder meditar un poco más en ellos y qué implica eso para nosotros. Esta tarde voy a dar lo que es conocido como el fundamento creacionista, la familia y su fundamento, y voy a usar de lo que es conocido como el fundamento creacionista. Y yo sé que este tema tampoco es nuevo para ustedes, lo cual hace más dinámica la clase de esta tarde. Por favor, hermanos, en orden, ¿alguien me puede decir qué es el argumento creacionista? O el argumento de la creación para que no suene así muy rembombante. Yo sé que lo saben, hermanos, no tengan pena. Así nos despertamos todos. Bueno, Mateo 19.
7. Vamos a la escritura, así a lo mejor despertamos. Estuvo muy buena la comida, gracias a Dios. 19. Mateo 19, capítulo 19. Voy a darle lectura al verso 7 al 9 únicamente. Voy a dar un contexto antes de esto. Este es un capítulo en donde el Señor está hablando acerca de la familia. Aunque nuestro título en la Biblia dice Jesús enseña sobre el divorcio, en realidad es una enseñanza sobre la familia. Y este es un principio importantísimo para defender lo que Dios ha creado. Dice que había una discusión con respecto a si era lícito o no el divorcio. Y esto tenía que ver, es muy importante entenderlo, con una práctica que estaba sucediendo dentro del pueblo de Dios, dentro de los judíos. Y la pregunta que le traen al Señor es si es lícito que el hombre pueda repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa. Ahora, hermanos, quiero que se detengan a meditar esto. Esta pregunta no la hizo el Gadareno. Esta pregunta no la hizo tampoco la mujer samaritana. Esta pregunta se la hicieron aquellos que tienen conocimiento de las escrituras, los conocidos como los fariseos, y que tienen incluso cierta apariencia de piedad, pero con sus actos niegan la eficacia de ella, como dice las escrituras. Y entonces ellos se acercan a hacerle esta pregunta y nuestro Señor Jesucristo presenta un argumento importantísimo desde el versículo 4. Dice, Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Al traer esta pregunta importantísima, en donde lo que está atentando es la fidelidad de la creación en la familia, el Señor Jesús responde con lo que conocemos como el argumento creacionista. El Señor Jesús regresa a la creación y dice, ¿no habéis oído que el Señor así lo creó? Así lo creó. Y uno pudiera pensar eso ya es suficiente, pero nos damos cuenta que por causa de la dureza del hombre no es suficiente. Ellos vuelven a argumentar, ahora citan a Moisés y el Señor les dice que Moisés lo reguló y lo permite por causa del pecado de los hombres, pero al principio no era así y los vuelve a llevar a la creación. Entonces, tomando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que utiliza para defender la familia, es la responsabilidad de la iglesia hacer lo mismo, hermanos. Regresar al principio y entender qué es el diseño de Dios para la familia, para que nosotros podamos entender su propósito, su fundamento, su responsabilidad, etcétera. Y se darán cuenta que entenderemos mucho de lo que Dios diseñó para la familia tan solo regresando al principio, como decía el hermano que escuchábamos en Querétaro, regresando al Edén. Así que Cristo defiende la familia, una institución que fue creada por Dios, regresando al Génesis, y por lo tanto nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad en tiempos donde la familia está sufriendo fuertemente, no por causa de los de afuera, hermanos, sino por causa de los de adentro. Es decir, por causa de las personas que están en el evangelicalismo contemporáneo y que están haciendo daño por distorsionar lo que Dios ha creado. Y estoy seguro que cada uno de nosotros en algún sentido ha sido afectado por esta corriente en donde la familia ha dejado de ser lo que Dios ha dicho que seamos. Así que acompáñenme a Génesis capítulo 2, por favor.
Aquí es donde encontramos el relato del fundamento para la familia, precisamente en el relato en donde Moisés nos relata cómo fue creada la tierra. Capítulo 1 nos habla de la creación y capítulo 2 nos da una explicación más detallada de aspectos que fueron relatados ya en el capítulo 1. Y del verso 18 al verso 25 va a ser el texto que esta mañana estaremos utilizando. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algunos puntos importantes, hermanos, antes de avanzar. Capítulo 1 y capítulo 2 están antes del capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? La caída. Esto, hermanos, tenemos que tenerlo en mente, porque el fundamento de la familia está incluso antes de la caída. No pasó después de la caída, sino fue antes de la caída. Y esto tiene implicaciones, hermanos. Implicaciones que vemos con mucha claridad después por los apóstoles. Explicaciones claras al respecto de este diseño sumamente importante. Pero hay cosas también importantes en este texto. Génesis 1 y 2 no es una cuestión poética. No es una cuestión poética. Hace creo 15 días o 3 semanas, David hablaba acerca de la fe y cómo la fe está fundamentada en la Biblia. Y cómo sabemos que la Biblia es veraz, porque la Biblia dice de sí mismo que es verdad. Y como la Biblia es la palabra de Dios y no hay mayor autoridad que Dios, y Dios dice que su palabra es verdad, por tanto es verdad. No es cíclico porque no hay nadie más arriba que Dios. Ahora, ¿por qué tengo que decirles todo esto? Porque David citó a los liberales, un grupo de teólogos que se han encargado de decir que la narración creacionista o la narración que encontramos en Génesis de la creación no es una narración histórica. Es decir, no son hechos reales que Moisés está relatando. Eso es mentira. Es mentira porque Cristo Jesús la cita como verdad histórica. Es verdad porque Moisés la cita como verdad histórica cuando es dada la ley de Dios al pueblo de Moisés. Es decir, encontramos que la Biblia se interpreta a sí misma como la verdad, y la misma verdad dice que el Génesis son relatos históricos. Y son citados por Moisés, son citados también por los apóstoles y son citados como hechos reales por el Señor Jesucristo. Así que debemos de acercarnos a este texto no como diciendo, ay, qué bonita historia poética de amor, una costillita. A mí me la presentaban así en la escuela dominical, hermanos, de las iglesias. Este es un hecho histórico que el apóstol Pablo también toma para decir que por causa de este hombre Adán histórico, el pecado ha entrado a toda la humanidad. Y por causa de otro hombre histórico llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, la salvación ha venido a todos los hombres. Esto se los digo, hermanos, para que tengamos el peso de la verdad a la que nos estamos enfrentando cuando vemos Génesis.
Génesis no es un texto que podamos poner en segundo paso. La historia de la creación del día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no es algo poético que a Moisés se le ocurrió. Moisés, inspirado por el Espíritu, está relatando hechos históricos de cómo Dios creó la tierra y toda su creación. Porque cuando nosotros vamos a Génesis 1, esto incluye las galaxias, los planetas y todo lo visible e invisible según la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos deja ver? Bueno, nos dice en el versículo 18 que fue el Señor quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea a él. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poquito, hermanos. No voy a ahondar mucho en la exégesis de esto porque lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos del varón o del esposo, de la mujer o la esposa y cuando hablemos de cada uno en particular. Pero sí quiero tomar estos aspectos de manera un poquito más profunda y no tan ligera para entender simplemente en este versículo 18 lo que Dios nos está diciendo. En el versículo 18 hay un contraste inmediato con la historia narrada hasta antes de este versículo. Y eso es que Jehová Dios dijo que algo no era bueno en su creación. Si ustedes regresaran a Génesis capítulo 1, van a notar que conforme la creación va avanzando en cada día, el Señor va diciendo que vio que era bueno y dice Dios creó una cosa y vio que era bueno. Y creó otro aspecto de la creación y vio que era bueno. Y creó otro aspecto y vio que era bueno. Y así va sucesivamente en los diferentes días hasta que nos encontramos en esta explicación más clara de lo que pasó en el sexto día y vemos que el Señor dice por primera vez que algo no es bueno. Hay algo que en su creación aún no era completo, no era bueno. Todo lo que había hecho era bueno, pero hay un aspecto que no es bueno. ¿Y cuál es esto que el Señor observa que no es bueno? Él dice que no es bueno que el hombre estuviera solo. Esto está en el contexto de la creación. Dios ya había creado todas las cosas, ya había creado los animales, ya había creado a Adán, y el Señor dice, pero no es bueno que Adán estuviera solo. Y nosotros debemos de entender por qué el Señor está diciendo que no es bueno que Adán esté solo. De hecho, es muy curioso que nuestro texto relata un poquito más profundo esto, porque el Señor dice esto y después vemos a Adán poniéndole los nombres a los animales. Y decían algunos hermanos, imagínense a Adán habiendo sido creado y habiéndole dado el mandato de la creación de sojuzgar la tierra, y a Adán le fue llamado la labor de ejercer gobierno sobre esta tierra y de ponerle nombre a los animales, y está Adán nombrando a los animales y observa que hay jirafa, macho y hembra, elefante, macho y hembra, y todos los animales, pero no hay para él una ayuda, no hay para él compañera. Y si ustedes se percatan con toda intencionalidad, el autor de este libro cita el capítulo 18, no es bueno que el hombre esté solo, y después avanza en la labor de Adán y posteriormente en la obra que el Señor hace para darle precisamente a Adán una ayuda idónea como está en nuestra Biblia. Así que entendemos que la familia, en el contexto del matrimonio, en donde Dios le da una ayuda o una esposa a Adán, no es por causa de que Adán la pidiera, no es por causa de que la sociedad lo buscara. Es decir,
los animalitos no estaban pidiendo una ayuda para Adán. Su creador vio que no era bueno y su creador dijo, no es bueno que él esté solo. Le haré una ayuda idónea a Adán. ¿Y qué observamos? Que precisamente el Señor le hace una ayuda idónea. Ahora, hermanos, nuestra traducción, como les he dicho, cuando pasamos del hebreo al español, a veces podemos perder de vista mucho de lo que el original nos estaba diciendo. Hay cosas que aquí debemos de detenernos y de meditar. ¿Qué significa esto de que le hará una ayuda? Hermanos, si nosotros hablamos en el contexto del día de hoy de ayuda, puede significar muchas cosas. Si yo hablo de una ayuda en mi trabajo, me estoy refiriendo a que tengo una persona con la que trabajo y tenemos las mismas responsabilidades. Si yo hablo en el contexto del hogar de que alguien nos ayuda, quizás me refiere a que hay alguien que nos ayude con las labores domésticas en nuestro hogar. Así que nosotros tenemos que regresar a lo que el Señor está diciendo aquí y entender qué es esta ayuda. ¿Qué palabra está utilizando? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Bueno, esta palabra se usa en la Biblia, en el hebreo, para denotar ayuda o asistencia. Y es muy curioso que esta palabra es la misma palabra que se utiliza en la mayoría del libro de los Salmos cuando el salmista dice que Dios fue mi ayudador. Es súper interesante entender que esta palabra en el original se utiliza para uno que es asistencia o que trae apoyo. Y el salmista constantemente utiliza esta palabra para decir que Dios fue su ayudador. Y es esta palabra que utiliza el Señor para decir, mi creación, el hombre, no es bueno que esté solo. Le voy a crear un asistente, una ayuda, alguien en el que él se pueda apoyar. Entonces eso nos va dando una idea más amplia de lo que Eva era de lo que Eva era para Adán. Pero también le dice que iba a ser idónea. No solamente le iba a ser un soporte o una asistencia o una ayuda, sino que también le iba a ser idónea. Y esta palabra yo creo que es la que más nos pierde de lo que quiere decir aquí el Señor. El original que nosotros llevamos a este término y que muy probablemente nos cueste trabajo porque es un poco ya antiguo, básicamente lo que está diciendo es una ayuda adecuada. Pero, ¿qué palabra está utilizando el Señor aquí? Esta palabra quiere decir como si estuviera frente a Él. Es un término para decir, le hizo una ayuda que cuando la vea, se va a ver a Él. Es decir, va a ser como si se pone enfrente de sí mismo. Y esto nos debe de ayudar a pensar lo que el Señor está diciendo, porque tiene que ver mucho con el propósito de la creación de la mujer. Hermanos, al día de hoy, entre todas las corrientes filosóficas que se han metido en la iglesia, hoy en día se corren todo tipo de riesgos en la iglesia que son por causa de no atender a lo que dijo la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de Adán y Eva, o el hombre y la mujer, por causa de lo que hemos escuchado podemos correr el riesgo de irnos a un extremo y a otro. Pero cuando nosotros entendemos que Dios vio a Adán solo y no le plació, y que le hizo a una persona que le asistiera, que le fuera soporte, y que cuando él la viera pudiera verse así como lo que Él es, hermanos, nosotros entendemos el valor tan importante que hay aquí. Ahora, ¿qué es lo que Él iba a ver? ¿Por qué este término que el Señor utiliza como algo que está puesto delante de Él en posición física para entender qué
que lo que Dios le ha dado es semejante a él. ¿Por qué creen que Eva era semejante a Adán? ¿Ustedes creen que Eva podía levantar la misma cantidad de hierba que Adán? No, en eso no eran iguales. ¿Ustedes creen que Eva podría haber labrado la tierra las mismas horas que Adán? Perdónenme. Es que estos chiquillos ya me causaron un conflicto enorme en mi mente. ¿Que Adán? ¿Ustedes creen? Claro que no, hermanos. Hay diferencias en diseño que en otra clase entraremos, pero lo que Adán iba a ver en Eva, la mujer que Dios le había diseñado, era algo sumamente importante, la imagen de Dios en él. Adán iba a ver la misma imagen que Dios ha puesto en él, la iba a ver también en ella. Y esta era la imagen que Dios iba a poner en Eva y era la persona que Dios le había dado a Adán, para, perdón, a Adán para que él tuviera apoyo y ayuda. Y van a entender por qué mi explicación hasta este punto, hermanos, más adelante. Esta es la formación que Dios ha hecho de la familia cuando Dios en la creación creó a Adán y creó a Eva. Y como Eva fue creada de Adán y ambos tenían la imagen de Dios en sí mismo. Y más adelante veremos qué significa esta imagen, hermanos. Pero Adán tenía que tener claro que esta creación era para él y que le iba a ser el soporte, pero que también ella contaba con la misma imagen de Dios. Hermanos, con esto estoy tratando de derribar algunas cosas. Por ejemplo, ¿hay diferencias en diseño? Claro que sí. Pero hay igualdad en valor delante de Dios, hermanos. Porque la mujer y el hombre, ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en esas diferencias y en esa igualdad, hemos llevado a cada extremo y a veces tomamos textos como Primera de Pedro para pensar, por ejemplo, que la mujer no tiene valor o es demasiado débil. Y cuando vayamos a los roles de cada uno de nosotros, uno debería de empezar a considerar por qué hemos llegado a esas conclusiones cuando Eva iba a ser partícipe del mandato que se le dio a Adán de sojuzgar la tierra. Es decir, si nos vamos al extremo de que somos iguales, pues ya sabemos que eso es un error. Pero si nos vamos al extremo de que ella es demasiado débil, hermanos, quiero demostrarles por medio de la Escritura que eso es un grave error. Porque menospreciamos la labor de la mujer. Y ese menosprecio de la mujer la ha llevado a que la mujer quiera tomar un lugar que no debe de tomar. Porque el hombre no entiende cuál es el lugar de su mujer. Esta distorsión está afectando grandemente la iglesia, hermanos. Grandemente la iglesia. Quiero citarle dos teólogos que dicen al respecto de este texto. Ahora bien, dice Juan Calvino, ahora bien, dado que Dios asigna a la mujer como ayuda al hombre, no solo le prescribe a las esposas la regla de su vocación para instruirlas en su deber, sino que también declara que el matrimonio será para los hombres el mejor apoyo de la vida. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando a un hermano predicando al respecto de estos capítulos y decía que vemos cómo esto que dice Juan Calvino es tan importante que vemos a Moisés concluyendo que la institución que Dios creó en Adán y Eva es tan importante
que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es decir, teniendo en cuenta el principio de el propósito de Adán y de la creación de Eva para Adán, Moisés ve la creación tan importante que termina concluyendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a una mujer y serán una sola carne. Y esto con el propósito de cumplir el propósito para el cual Dios había creado a cada uno de ellos. Y continúa Calvino, sino que también declara que el matrimonio será para los hombres el mejor apoyo en la vida, no sus padres, no el gobierno, sino su cónyuge. El mejor apoyo para Adán iba a ser su esposa. Por eso el hombre iba a dejar a sus padres. Por tanto, podemos concluir que el orden natural implica que la mujer debe de ser la ayuda del hombre y no el hombre la ayuda de la mujer. Matthew Henry dice, le haré una ayuda idónea, una ayuda como él, de su misma naturaleza y rango, una ayuda cerca de él, que cohabite con él y esté siempre a su disposición, una ayudante delante de él, a quien mira con placer y deleite. Esta es la mujer que le creó Dios al hombre. Y hermanos, yo espero que estos son los textos que hacen sentir incómodo a uno, porque este mundo nos dice lo contrario de esta perfecta creación. En base a este texto, hermanos, quiero llevarles algunos aspectos que esta tarde debemos de considerar para nuestros futuros estudios. La ordenanza de la creación. Número 1. Génesis 2:18 debe de entenderse en el marco de las ordenanzas de la creación, hermanos. ¿Qué ordenanzas vemos en la creación? ¿Ustedes alguna vez han pensado esto? ¿Que en la creación hay diferentes ordenanzas? Y que son ordenanzas pre-caída y no post-caída y que continúan a lo largo de su creación y que vemos al Señor y a los apóstoles regresando al argumento creacional para poder argumentar en favor de estas ordenanzas o mandamientos. Hay tres, hermanos, sumamente importantes, si quieren anotarlos: el matrimonio, el trabajo y el día de reposo o sabbat. Esas tres ordenanzas son ordenanzas precaída. Son ordenanzas que fueron instituidas y ordenadas antes de la caída y que son constituidas junto con el pacto de obras que estableció Dios con el hombre. Por lo tanto, el matrimonio no es una invención humana, sino una institución divina arraigada en la creación y diseñada por Dios. El matrimonio es una institución precaída con una estructura pactual que refleja la naturaleza de los tratos que Dios tiene con la humanidad por medio de pactos. ¿Por qué es importante entender, hermanos, que cuando el Señor creó a Adán y Eva y está creando el matrimonio, la ordenanza del matrimonio pertenece a las ordenanzas de la creación antes de la caída y que están relacionadas con el pacto de obras y que además tienen un aspecto pactual? Porque si no entendemos que el matrimonio tiene un aspecto pactual, vamos a tener el tipo de matrimonios que en el siglo XXI, ¿estamos siglo XXI? ¿O 22? ¿Ya 21? ¿Sí, 21? Perdonen. Siglo XXI tenemos. ¿Saben cómo se le llama al matrimonio el día de hoy? Matrimonios de papel. Son matrimonios de papel. ¿Por qué? Ya no me gustó. Ya me voy a divorciar. Por cierto, en la Ciudad de México, para divorciarse,
Ya no necesitas llevar testigos, nada más tienes que ir, pagar y ya tienes tu acta de divorcio. Pero, hermanos, si nosotros entendemos que el matrimonio fue constituido y fue constituido como un pacto, debemos de entender que un pacto no se rompe simplemente porque yo diga, ya no me gusta. Este significado, hermanos, está precioso porque es precisamente lo que está en el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando les está respondiendo a los fariseos. Los fariseos están diciendo, ¿me puedo divorciar por cualquier cosa? Y el Señor les dice, no, porque al principio, ¿qué dijo Dios al principio? Oye, pero es que Moisés, sí, pero eso lo hizo por causa de su pecado. Hermanos, lo que está pasando cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, está citando al matrimonio como un acto de un pacto. Un pacto que no se puede romper nada más porque una de las partes diga, ya no me gustó, ya no estoy de acuerdo. Por eso, ese pacto tiene condiciones en las cuales se pueden romper, porque las condiciones del pacto implican fidelidad al pacto, y cuando viene la infidelidad por adulterio, el pacto puede ser roto por cualquiera de las partes. Por eso el Señor les dijo, por causa de su pecado, Moisés les permite el divorcio. Pero Malaquías, cuando está reprendiendo al pueblo de Dios, les dice, porque ustedes se han olvidado de la mujer de su pacto. Hermanos, hay una serie de predicaciones del hermano Boris Bauhan, este negrito gordito, grandote, que habla con respecto al matrimonio de lo importante que es entender esta verdad. Para que cuando te sientas incómodo porque tu mujer no te calentó la comida como quieres, o te sientas incómoda, hermana, porque tu marido no te trajo las flores que quieres, y esto a lo mejor se vuelve repetitivo, no digas, ya me quiero separar, sino que recuerdes que es un pacto delante de Dios. Un pacto que no se puede romper. Así que, de igual forma, la familia es la primera institución social y es anterior tanto a la iglesia, que constituye la base de la sucesión pactual, como de la sociedad. Yo no sé si ustedes habían pensado, pero la institución de la familia fue mucho antes que la institución de la iglesia y de la sociedad como tal. ¿Por qué es importante también? No solo por la ordenanza de la creación, no solo porque está dentro de las ordenanzas de la creación a las que Dios ha mandado a la humanidad, no solo porque tiene que ver con el mandamiento de llenar la tierra y sojuzgarla, sino también porque tiene que ver con la tipología y cristología que aprendemos en el matrimonio. En Efesios 5, 31 a 32, Pablo conecta Génesis 2:24 con Cristo y la iglesia, revelando que el matrimonio apunta o es un tipo de la unión definitiva entre Cristo y su esposa. Así la familia no solamente es en su forma de las ordenanzas de la creación, sino que también tiene aspectos redentores en su función. Perdón por estas argumentaciones raras, pero así lo hacen los teólogos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tiene su base en el mandato creacional, hermanos, en la orden de la creación, sino que también tiene una función importante, y esta función tiene que ver con reflejar a Cristo y a su iglesia. Este misterio es más plenamente explicado por Pablo en el capítulo 5 de Efesios, en donde la relación matrimonial, pactual, están apuntando a la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y el matrimonio en el plan de Dios debe de reflejar esta relación de Cristo y su iglesia. Así que varones, ustedes y yo vamos entendiendo el peso tan grande que tenemos a reflejar a Cristo. Y hermanas, van entendiendo el peso tan grande que tienen al reflejar la iglesia. Tan solo con estudiar el fundamento de la familia.
Pero también es importante, hermanos, entender que hay un mandato de dominio al crear la familia. Adán recibe la ayuda para que se cumpla el mandato de llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Cómo iba a llenar la tierra Adán y sojuzgarla si no tenía una ayuda con el cual crearla? Esto es fundamental en el mandato cultural o social, según lo cual las familias son agentes del avance del reino mediante el trabajo fiel a la crianza de los hijos y la adoración. De hecho, este es un principio por lo cual los puritanos daban tanto énfasis a la familia y a la adoración familiar. Porque según ellos la familia es la primera iglesia. Ojalá no lo confundan y no traten de hacer ahora su iglesia en casa y aislarse de la iglesia. Pero el fundamento que ellos decían es que la familia es la primera iglesita. Y ahí es donde debería de funcionar primeramente la piedad. Y el fundamento era esto, que Adán fue llamado a sojuzgar y llenar la tierra, y esto pasa en la familia cuando hay un trabajo fiel de los padres en la crianza de los hijos y de la adoración. De este punto principal depende otro. Voy a citar esta cita, hermanos. De este punto principal depende otro, que las mujeres, siendo instruidas en su deber de ayudar a sus maridos, deben de esforzarse por mantener este orden divinamente establecido. También corresponde a los hombres considerar lo que deban a cambio a la otra mitad de su especie, pues la obligación de ambos sexos es mutua, y con esta condición se asigna a la mujer como ayuda al hombre para que éste ocupe el lugar de su cabeza y líder y puedan obedecer el mandato de gobernar la tierra. De hecho, hermanos, un pastor hablando de este aspecto, él habla, y voy a mencionarlo rápido, aunque a lo mejor me meto en problemas porque requiere una explicación más amplia. Pero bueno, ¿por qué es pecaminoso cuando los matrimonios cristianos se casan y deciden por voluntad no tener hijos? ¿Por qué es pecaminoso? Ahora, dije que requiere una explicación muy larga porque ese aspecto principal de dos creyentes casándose y de manera voluntaria deciden no tener nada de hijos por sus propios sueños, por sus etcétera, 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 aún conociendo al Señor y ya siendo salvos, es pecaminoso al orden de la creación. Ahora, eso no tiene que ver con las limitaciones que puedan haber por cuestiones físicas, por cuestiones sociales, por cómo hayan llegado a Cristo, el control, ¿cómo se dice? De hijos, ¿cómo se dice? De natalidad. Hermanos, vamos a llegar a esos puntos porque creo que también tenemos que aprender lo que la Biblia nos enseña al respecto de ello. Solamente me estoy refiriendo a aquellos matrimonios en los que no entienden el orden de la creación y han decidido cuándo pueden y tienen la capacidad de decir, no quiero ni un solo hijo, queremos vivir nuestras vidas, queremos disfrutar. Decía un pastor, esta es la razón por la cual tienen que ser animados y exhortados. Este aspecto, siguiente aspecto, el género y los roles. Génesis 2 establece la complementariedad de género, no la igualdad. Génesis 2 establece que el hombre y la mujer se complementan, no que son iguales, hermanos. Son iguales en la imagen de Dios, pero no son iguales en cuanto a cómo fueron creados, sino fueron creados para ser complementados, para que la mujer fuera la ayuda de su marido y cumplir así el propósito por el cual fueron llamados. Estos roles, hermanos, aunque lo diga la psicología y la sociedad contemporánea y algunos hombres que han negado la fe y que se han apostatado, no son resultado de la caída.
Es decir, el hombre y la mujer, y el hombre como cabeza y la mujer como su ayuda, no son resultado de la caída, hermanos, sino son parte del diseño de la creación, aunque están distorsionados por el pecado y necesitados de redención en Cristo y de la palabra de Dios para fungir conforme al diseño original. Voy a repetir esto. Estos roles no son resultado de la caída, sino son parte del diseño de la creación, aunque distorsionados por el pecado y necesitados de redención en Cristo y de su palabra para cumplir el diseño original. Con esto, hermanos, yo espero también que podamos entender la importancia de seguir siendo instruidos en estos textos. Porque el pecado ha distorsionado todo esto. Ha generado tensión en los matrimonios, ha generado tensión en los roles. Y bueno, tenemos toda la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para verlo. El pueblo de Dios no es indiferente a esas realidades. Estos textos, este texto de Génesis 2:18 es usado como fundamento por los apóstoles para enseñar el orden de la creación, la autoridad del hombre, el proceder de la mujer, no según aspectos sociales o culturales, sino según el orden original por el cual fueron diseñados. Textos de referencia en donde los apóstoles hacen uso del argumento creacional es 1 Corintios capítulo 11, verso 2 al 16, capítulo 14, verso 33 al 35, Efesios 5, 22 al 33, Colosenses 3, 18 al 19, Primera Timoteo 2, 8, 15, Tito 2, 5 y Primera de Pedro 3, verso 7. Conclusión. Génesis 2:18 proporciona una base teológica fundamental para la familia, no solo como una construcción social, sino como una institución del pacto cimentada en el diseño de la creación de Dios. Y este versículo nos revela, si a lo mejor lo otro se les olvida, quiero que guarden esto, que la familia es creacional en su origen, pactual en su estructura, cristocéntrica en su propósito, tipológica en su significado y misionera en su labor. Con esto en mente, perdón, se lo repito, así. Creacional en su origen, pactual en su estructura, o sea, del pacto, en su estructura como matrimonio, cristocéntrica en su propósito de mostrar la relación de Cristo con su iglesia, tipológica en su significado a lo que apuntaba el diseño de Adán y Eva, y misionera en su labor. En su labor, que no debemos de olvidar que fue dada de ejercer gobierno en la tierra, sojuzgar y llenarla. Y hermanos, si nosotros hiciéramos un estudio bíblico a través de las escrituras, vamos a ver que esta ordenanza que se le fue dada a Adán, la vamos a ver continuamente después del diluvio, y luego lo vamos a volver a ver en el pueblo del pacto, y después en muchos otros textos hasta que concluimos en la Gran Comisión. Es decir, todo esto es la extensión del reino de Dios. En resumen, la familia es un medio esencial por el cual Dios promueve sus propósitos de pacto en la historia mediante la procreación, el discipulado y en última instancia reflejando la gloria de Cristo y su iglesia por medio de la relación matrimonial. Hermanos, yo creo por esta importancia de estos textos y lo que hemos estudiado esta tarde,
que el ataque en contra de la familia no es, ¿cómo se dice? No es casual, no es desintencionado, es claro, es objetivo y en la intención de destruir esto. Si la familia, hermanos, es atacada y es debilitada, en su general es debilitada la iglesia y es debilitado el avance del reino de Dios. Ahora, no confundan eso. Dios no necesita de nadie. Eso no estropea los planes de Dios. Él puede hacerlo a pesar de una iglesia débil y familias débiles. De hecho, si nosotros miramos en la historia hacia atrás, lo vamos a ver porque me parece ser, no me acuerdo si fue Ambrosio o quién, pero para aquellos que están estudiando, en la época de los medievales, el matrimonio era considerado como un mal necesario. O sea, pasaron varios años en la historia de la humanidad en donde había un menosprecio muy grande del matrimonio. Y hubo teólogos que escribieron diciendo, a teólogos también importantes, está cerrando. Es una de las razones por la cual en la época de la Reforma, Juan Calvino se casa y Lutero es instado a que se case. Porque a pesar de que la familia ha sido debilitada, el Señor sigue avanzando su reino. Eso no va a cambiar. Pero hermanos, nuestra responsabilidad es defender esta institución que ha sido diseñada por Dios, ha sido establecida por Él y que ha sido regida en lo que la familia y lo que es esta determina. Es verdad, hermanos, como decía este hermano que conocimos en Querétaro. Génesis 3 nos recuerda que el pecado ha entrado y que por causa del pecado hay distorsión en todo esto. Tú y yo tenemos distorsión en todo esto, tú y yo, en cuestión de los roles, en cuestión de cómo debe de fungir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios permita que por medio del estudio de su palabra podamos ir quitando todo eso de nuestra mente y afirmando nuestras mentes en su palabra. Hermanos, ¿alguna duda? Muy bien, hermanos. Si no hay duda, vamos a orar para que el Señor nos ayude a seguir meditando estas verdades y